Bien, bueno, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase y en esta primera parte de la clase quisiera comentarles respecto de esta actividad que habíamos conversado la semana anterior sobre la posibilidad de generar una, un laboratorio que ustedes puedan, ojalá, desarrollar ahí en sus casas y que sea parte de la nota de la segunda prueba, o sea, que sea parte de la segunda nota que va al sistema, se complemente con la prueba de cinemática. Así que voy a, como ustedes están viendo ahí, se trata de un laboratorio de movimiento vertical, principalmente de la idea de caída libre, ¿ya? Entonces vamos a leer el documento y vamos a ir explicando qué es lo que deben hacer, ¿ya? Para poder llevar a cabo esto. Y también les voy a pedir que mientras vamos realizando el relato, vayan imaginándose la situación en su casa, dónde la van a realizar, etcétera, y que vayan, digamos, pensando en las posibles dificultades que puedan surgir para que me hagan la pregunta de cómo solucionarlo. No sé, el hecho de que vivan a lo mejor en un departamento, eh, etcétera, ¿ya? Así que vayan considerando el lugar donde viven para ver si pueden llevar a cabo esto o no. Y así podemos ver algunas soluciones. Bien, entonces trata del movimiento vertical caída libre, el aprendizaje esperado, dice problemática, eso es lo que queremos lograr, resolver un problema real de cinemática. El objetivo. Los materiales son una wincha de medir, una pelota de tenis y un cronómetro. Pueden utilizar el celular como cronómetro, ¿ya? No hay problema en ese sentido. Ahora, la pelota de tenis, si no la tienen, la pueden cambiar por una pelota, por ejemplo, saltarina. La pueden cambiar por un calcetín, por ejemplo, lleno con tierra o con arena, que es mejor, o con piedritas chicas, ¿ya? De tal manera que cuando caiga no rompa nada al piso, ni la cerámica, ni lo que tengan donde la pelota va a impactar. Idealmente en la pelota de tenis, pero ese objeto puede ser reemplazado, puede ser sustituido por otro, ¿ya? Bien, así que esos son los elementos. No es recomendable, por ejemplo, una pelota de ping-pong, porque la pelota de ping-pong, como es muy livianita, el efecto del roce del aire es muy evidente. Entonces, la pelota de ping-pong no se recomienda. Sí la pelota de tenis, sí una pelota de golf, sí una pelota, ¿qué más puede ser? Una pelota de malabares, por ejemplo, también puede ser, ¿ya? Pero eso no es un estricto, sino que lo pueden ir adecuando. ¿Qué se hace con estos tres elementos? Lo siguiente. Primero, tienen que conseguir dentro de su familia más cercana a dos personas que les ayuden, ¿ya? El hermano mayor, bueno, ustedes verán ahí. ¿Quién les ayuda? Eh, una de las personas tiene que dejar caer la pelota desde una cierta altura. Otra persona va a medir el tiempo que demora la pelota en caer y otra persona va a registrar los datos. Por eso son tres, porque cada uno tiene una función. Y aparece una nota acá que dice la persona que mide el tiempo y la persona que deja caer la pelota debe ser siempre la misma. Esto es súper importante. Eh, ¿Por qué? Porque cada persona, por ejemplo, el que mide el tiempo, si usa el celular, el cronómetro del celular, esa persona tiene que hacer un touch sobre la pantalla y ese touch tiene un tiempo de reacción. Entonces, todas las personas tienen un tiempo de reacción distinta. Todos tenemos un tiempo de reacción distinto al del otro. Por lo tanto, si ustedes cambian el que mide el tiempo con el que arroja la pelota, con el que anota, lo que va a ocurrir es que esas características de la medición van a variar y por tanto no van a ser van a causar un mayor error dentro de las mediciones. Por lo tanto, las personas que miden el tiempo, la que deja caer y la que anota, tiene que ser siempre la misma función, no cambian las funciones. Bien, entonces, ¿qué tienen que hacer después que ya tengan a las personas que los van a ayudar? Tienen que buscar en su hogar un lugar de altura que sea seguro y que permita dejar caer la pelota de tenis
desde una cierta altura, ¿ya? La altura ideal, perdón, de caída de la pelota es ojalá sobre los 3 metros de altura. Pero como están, algunos viven en departamentos, puedo inferir eso, otros viven en casa, etc. Lo mínimo, ojalá que arrojen la pelota, sea de 2 metros de altura. Eso es lo mínimo, de 2 metros de altura. Porque de una altura inferior a 2 metros, va a ser muy difícil medir con una mayor exactitud el tiempo de caída de la pelota. A menor altura se va a demorar poco tiempo, por lo tanto va a ser más poco certera la caída de este objeto. Entonces lo ideal es que sea desde 2 metros hacia arriba. Si pueden 3, si pueden 4, genial. Si no, de 2 metros como mínimo, ¿ya? Luego tienen que, obviamente, de la altura que ustedes escojan, tienen que medirla en el lugar donde la van a dejar caer y establecer esa medición aquí, en la tabla 1. Es una sola altura de caída, es decir, la pelota cae siempre desde la misma altura. La altura de caída no cambia y ustedes conocen esa altura inicialmente y lo anotan aquí en la tabla. Luego, cuando ya tengan lista la altura, estén listas las 3 personas, ¿qué deben hacer? Deben dejar caer la pelota y medir el tiempo que demora en caer desde esa altura. Y tienen que medir eso 10 veces. Entonces aquí están las medidas, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, hasta la 10ª. Y aquí colocan el Profesor, tiempo obtenido. ¿Sí? o sea, buenas tardes, profesor Emiliano. Buenas tardes. Eh, Hola, Emiliano. Profesor, entonces, en los 10, esos son, ¿cuánto es lo que demora la pelota en caer? ¿Ahí se ocupan los espacios? Sí, aquí tú anotas, aquí tú registras en la primera medida, o sea, en el primer intento, ¿cuánto se demoró en caer? No sé, se demoró en caer 0.98 segundos. Ok. Luego lo vuelves a repetir. Segundo intento, ya dejamos caer la pelota, mides el tiempo. Ah, ahora se demoró 1.5 segundos. Ah, después mides de nuevo. Ah, la segunda se demoró nuevamente 0.98. Y así vas anotando. Tienes que dejar caer la pelota 10 veces y para cada caída tienes que anotar cuánto tiempo se demora en caer. ¿Más claro? Sí, profesor, súper claro. Ok. Bien. Profesor, buenas ¿Sí? tardes. Buenas tardes. ¿Eso es una actividad o es un informe? Esto es una actividad que tienen que desarrollar en esta misma hoja que yo les voy a compartir. No tienen que hacer Ya, nada anexo, no tienen que hacer ningún informe, tienen que trabajar sobre este mismo documento y responder aquí mismo. ya, profesor, gracias. Ok, y es individual, ok, no es grupal, es individual, porque como obviamente no se pueden juntar, tienen que hacerlo cada uno en sus casas. Bien, entonces, eso, ya. Una vez que tengan la tabla lista, con la altura de donde cae la pelota y los 10 tiempos, tienen que calcular el tiempo promedio. ¿Cómo se hace eso? Se suman los 10 tiempos, se dividen en 10 y les va a dar el tiempo promedio. Quiero aquí compartir con ustedes ¿qué pasa cuando ustedes utilizan el cronómetro para que lean bien el tiempo? Yo aquí tengo el cronómetro y en la pantalla, no sé si se observa en la cámara, aparecen 6 ceros. Eso es 0.000.00.00. Si ustedes corren el tiempo y, por ejemplo, les da ese valor cuando midieron la caída de la pelota de tenis, eso es 0.61 segundos. Si cae de una mayor altura, obviamente van a pasar el segundo. Entonces, si pasan el segundo, por ejemplo ahí, eso es 1.13 segundos. Y no se anotan los primeros ceros, se anota solo el 1.13 o el 0, y algo. Si deciden dejar caer la pelota de tenis desde 2 metros de altura, el tiempo no debe superar el segundo. O sea, deberían estar por el orden del 0,8, 0,7, por ahí. Ahora, si les da más de un segundo, no importa, registren lo que les dé. Eso es otra cosa importante.
Una vez que ya hayan terminado, no traten de arreglar los datos, porque el objetivo del laboratorio no es que sea certero. Acá no va a tener un 7 el que tenga los datos todos perfectos y que concuerde todo. No, acá el que va a obtener un 7 es el que haga un buen análisis de lo que midió. Y cuando uno mide en ciencias, puede medir lo que la teoría dice o va a medir otra cosa. Y si mide otra cosa, la ciencia lo que hace es explicar por qué mediste otra cosa de lo que tú sabías que tenías que medir. Y eso es lo que yo busco, que ustedes sean capaces de hacer un buen análisis desde el punto de vista científico, de decir, mis datos sí concuerdan por esto, por esto y por esto otro, mis datos no concuerdan por esto, por esto, por esto otro, o mis datos están muy alejados por esto, por esto, por esto otro. Entonces, aquí no va a sacarse un 7 el que tenga todo perfecto. Ya aquí se va a sacar un 7 el que sea capaz de responder bien las últimas preguntas, el que haga un análisis correcto de acuerdo a variables científicas. ¿Ya? Así que ojo con eso. Por lo tanto, no traten de arreglar los Profesor, datos. Dígame, Emiliano. Espérame, Emiliano, un poquito. Carla, eh, Emiliano, dame un segundo. Que Carla tenía la manito levantada. Carla, ¿quieres alguna pregunta? Sí, era eso, profesor. ¿Y esta actividad es con nota? Sí, es con nota. Vale un 40% de la segunda evaluación, de la segunda nota. Ya, gracias. Ok, Emiliano, dígame nomás. era precisamente lo que está señalando Carla, que era con nota y vale el 40% entonces de la evaluación. Sí, sí, es para Profesor, entonces complementar. en los cronómetros solamente hay que colocar los segundos, no las centésimas de segundo. No, todo. O sea, si te das 0,28 segundos, tienes que anotar el 0,28. Ah, ya, perfecto. Si no alcanzas a tener un segundo, tienes que colocar la décima de segundo. Ya, profesor. ¿Ya? Bien, entonces aquí dice, después que tengas la tabla completada, con el tiempo promedio y la altura de caída, dice, utiliza las ecuaciones de cinemática vistas en clases, de movimiento vertical, procedan a calcular las siguientes variables cinemáticas. La altura de caída experimental. Fíjense lo que le estoy pidiendo. Y aquí es donde voy al objetivo. ¿Qué es lo que nos pedía el objetivo? El objetivo es corroborar experimentalmente el cumplimiento de las ecuaciones cinemáticas de caída libre. Es decir, ustedes van a utilizar las ecuaciones del movimiento vertical para corroborar un dato real. ¿Cuál dato real van a corroborar? Van a corroborar la altura de caída. Porque ustedes ya saben la altura de la cual cae la pelota de tenis. Pero ¿qué le estoy pidiendo yo? Le estoy pidiendo que con las mediciones del tiempo de caída y que calculen el tiempo promedio y que con ese tiempo promedio ustedes calculen teóricamente esa altura de caída de la pelota. ¿Sí? Entonces, dice acá, la altura de caída experimental, considerando el tiempo promedio de la tabla 1, y la idea es corroborar a través del uso de las ecuaciones cinemáticas la altura de caída medida inicialmente. Nota, si no concuerdan, no te preocupes, sigue avanzando en el desarrollo del laboratorio. Y aquí es donde yo les digo que si ustedes calculan con las ecuaciones cinemáticas y el tiempo promedio la altura de la cual cayó la pelota, y a esa altura ustedes saben que es, no sé, 10 metros. Estoy inventando, 10 metros. Y a ustedes les da 5 metros de altura de caída y ustedes dicen, pero ¿cómo si la estoy arrojando de 10 metros y con la ecuación me da 5 metros? O sea, hay un problema. Ya, no, hasta aquí, en este punto, no se problemen. Sigan avanzando. ¿Ya? No se problemen, sigan avanzando. La parte B dice, después de que calculen la altura, calculen la rapidez final de la pelota. O sea, calculen la velocidad con la que la pelota va a impactar el suelo. Tanto la altura de caída como la velocidad de impacto la pueden calcular en función de las ecuaciones cinemáticas de movimiento vertical. Y que ya deberían manejarlas porque el movimiento vertical lo vimos las semanas anteriores y ya está lista incluso la actividad subida al ambiente de aprendizaje de ese movimiento. La velocidad final de impacto tienen que expresarla en metros por segundo y en kilómetros por hora. Y una vez que tengan todo lo anterior listo, tienen que ir a este punto 3 y tienen que responder las siguientes preguntas. Primera pregunta. ¿Existe concordancia entre el valor medido y el valor calculado experimentalmente
de la altura de caída de la pelota de tenis? Fundamenta. Y aquí es donde usted tiene que explicar, aquí es donde viene su capacidad científica e ingenieril como está estudiando ingeniería. ¿Concuerda el valor medido con el valor que ustedes saben del cual cae la pelota? Sí, no, y aquí decir si no, no por qué, sí por qué. ¿Ok? Después, la letra B. Si no existe concordancia entre la altura teórica, valor medido, y la altura experimental, ¿a qué se debe la diferencia? Fundamenten. C. ¿Cuál es la importancia de la masa de la pelota en la caída? Fundamenta. D. Si la pelota se deja caer de una altura mayor, ¿qué pasará con el valor de la velocidad de impacto con el suelo de la pelota? Fundamenta. Entonces aquí es donde ustedes tienen que hacer el análisis de lo que obtuvieron. Tanto la altura real de la cual está cayendo la pelota, la altura que calcularon con las ecuaciones cinemáticas y de la velocidad de impacto de la pelota. O sea, aquí es donde ustedes tienen que poner el análisis. Por lo tanto, insisto, si no concuerda, no se preocupen. Lo que tienen que buscar, analizando todo lo que hicieron, las mediciones, etcétera, ¿por qué no concuerdan? O si concuerdan, perfecto, significa que midieron súper bien, que no hubo errores de ningún tipo, etcétera, etcétera. Y ahí ustedes tienen que ir argumentando. Bien. Carla, ¿tienes otra pregunta o ya está más o menos claro? No, profesor, todo claro, gracias. Ok. Bueno, alguien que tenga dudas respecto de esta tarea, ahora mismo, por favor, ya que saben de qué se trata, para que podamos ver alguna posible solución. Yo, profesor, por mi parte estoy claro. Muchas gracias. Ya. Bien. Profe, ¿Sí? por ejemplo, ahí cuando, en la primera pregunta de la 3, ahí donde estaba justo, Ujú. cuando habla de concordancia, por ejemplo, usted se refiere a como si nosotros calculáramos la aceleración de gravedad respecto a la caída de la pelota, una cosa así, ¿o no? No, solo estoy preguntando si la altura que ustedes tienen de donde cae la pelota concuerda con la altura que calcularon con las ecuaciones. Eso estoy preguntando. Ya, profe, vale, vale, vale. No tienen que meterse con la aceleración, solo preocuparse de la altura, nada más. Porque aquí pueden tener dos posibilidades. Una es que ustedes midan y inicialmente digan, ya, yo voy a dejar caer la pelota de 3 metros 20. Ya, perfecto. Esos 3 metros 20 voy a hacer una marca, no sé, en la pared de la casa con un lápiz grafito, tomo la pelota, la ubico ahí en ese lugar, en los 3 metros 20. Ojo, la pelota cuando se deja caer, la altura de caída marca la parte de abajo de la pelota. No coloquen la pelota en medio de la altura máxima. La pelota tiene que ir un poco más arriba. ¿Ya? La pelota va arriba de la medición para que dejen caer en la pelota. ¿Ya? Entonces, si están no sé, en su habitación o en el living o en el comedor, se van a subir arriba a una silla y van a dejar caer la pelota. Lo recomendable es que en un lugar hagan una marquita, chiquitita, obviamente, para no rayar la pared, y que desde ese lugar la pelota ahí comience a caer, desde esa marca, ¿ya? Y la dejen caer, y para medir el tiempo, obviamente, tienen que eh, ponerse de acuerdo entre la persona que mide el tiempo y el que va a dejar caer la pelota, porque tienen que buscar una estrategia que les permita, al momento en que la persona suelta la pelota, la persona que mide el tiempo comenzar a medir el tiempo, para que el tiempo sea lo más certero. Y la persona que mide el tiempo, que ojalá sean ustedes porque es el dato más importante, tienen que ver que la pelota, o detener el tiempo justo en el instante en que la pelota toque el suelo. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que ver cómo hacen esa estrategia de que sea lo más efectiva posible. Por ahí otros me comentaron que existen celulares que tienen la capacidad, estos celulares que son mucho más modernos, tienen la posibilidad de poder sacar videos y poder poner los videos en cámara lenta, ¿ya? Y al poner los videos en cámara lenta, pueden medir el tiempo también. Entonces también es una alternativa si ustedes manejan alguna
alguna aplicación o su celular puede grabar videos con esta tecnología, utilízala y graban la caída una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, las 10 veces, y con el video van midiendo el tiempo y van a tener un tiempo mucho más certero. Eso sí, si utilizan algún dispositivo tecnológico para poder medir el tiempo de caída de la pelota, una aplicación de un celular que permita grabar en cámara lenta y así poder establecer claramente el tiempo de inicio y el tiempo de final, escríbanlo en el documento, ¿ya? Bajo la tablita aquí, coloquen nota, aquí abajito de la tabla, nota, estos datos los hemos calculado a través de una aplicación de celular que nos permitió tener mediciones un poco más certeras que el cronómetro y a mano, ¿ya? Eso también tienen que comentarlo si es que llegan a utilizar una aplicación como esa, ¿ya? Así que hay varios detalles en los que se tienen que fijar. Para dar una respuesta certera, tienen que pensar por qué el profe me está diciendo que no cambie de persona, que cada persona ejerza una sola función y que esa función no cambie. Y eso tiene relación principalmente con las características de la persona y que tienen que ver, entre comillas, con el instrumento de evaluación. Ustedes en minería, los que han estado en laboratorio, saben que todos los instrumentos tienen una calibración y a veces están mal calibrados y arrojan mediciones que no son certeras. Y en este caso pasaría exactamente lo mismo. El tema es que el instrumento de medición es un humano, es una persona. Y esa persona es la que va a medir el tiempo. No es un sensor que va a medir de dónde cae la pelota hasta dónde llega y que mide el tiempo a través de un programa computacional y que va a ser a lo mejor mucho más certero. En este caso está midiendo una persona, esa persona tiene ciertas características, demora un tiempo en presionar el celular, por lo tanto su tiempo de reacción influye, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas variables que son propias de la medición experimental, ya sea con un instrumento o sea por una persona, siempre va a arrojar algún tipo de error. Y esos errores son los que un científico y un ingeniero tiene que considerar a la hora de ejercer, sobre todo cuando elabora ciencia. Por lo tanto, nosotros cuando estábamos en la universidad, cuando teníamos los laboratorios, que teníamos que generar los laboratorios, porque mis laboratorios fueron donde yo tenía que ir a buscar basura y hacer las experiencias, la teoría nunca concordaba con la experiencia, y los profes teóricos con los experimentales siempre peleaban, porque lo que aguanta el papel no lo aguanta la realidad, son cosas totalmente distintas. Y a ustedes en la ingeniería les va a pasar. Ustedes van a tener un cálculo, van a tener una cosa, pero la práctica cuando la lleven a cabo van a encontrar una cuestión totalmente distinta. Así que eso es parte de la ciencia, es parte de la ingeniería, el experimental, y que ese experimental no concuerde con la teoría. Y por tanto hay que ser capaz de solucionar eso y hacer el análisis correcto en función de esa desigualdad de variables. Bien, así que eso es lo que espero por medio de estas preguntas y de esta actividad, que ustedes sean capaces de argumentar científicamente principalmente variaciones de una medición. Bien, ¿algo más? ¿Alguna otra duda, inquietud, pregunta? Yo por mi parte no, profe. El 28 se entrega, ¿hasta qué hora hay plazo? Eso es lo que tenemos que acordar. Como nosotros perdimos una clase la semana anterior, lo que quería proponerles es lo siguiente. ¿Les parece que cambiemos la fecha de la prueba para el jueves 27 de mayo y la entrega de este trabajo el martes 25 de mayo? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ya. A mí me da lo mismo, no tengo problema. Perfecto. Profesor, una consultita. ¿Sí? ¿La prueba cuánto lo va a dejar abierta? Debería estar habilitada bajo las mismas características que esta última evaluación. Esta última evaluación fue un intento en 24 horas. Sí, así que 24 horas un intento. Sí, vamos a cumplir con lo mismo. ¿Ya? Bien, ya, entonces perfecto. denme un segundito porque si no se me va a olvidar. Voy a cambiar de inmediato la fecha de la prueba. No recuerdo para cuándo estaba la prueba en verdad, pero 18. 18, ya, entonces la vamos a cambiar 4:33. Claro, para el 18 de mayo.
Entonces la dejamos para el 27 de mayo. 27, no, 27 de abril. Bueno, profe, porque el 18 tengo la de geomecánica. Gracias. Bueno, qué bueno. Entonces ahí tenemos, 27 de mayo. Ya, quedó modificada entonces ya en el calendario para el 27 de mayo. ¿El trabajo para el 25 entonces, profe? Y el trabajo es para el 25. Vale. Sí, el trabajo es para el 25 de mayo. Nos trasladamos una semana. Ahora, Ya. en términos de tiempo, esto nos va a permitir tener una semanita más para que ustedes puedan estudiar. ¿Ya? Nosotros en la clase del día jueves vamos a terminar los movimientos con el movimiento circular, porque lo vamos a ver ahí, todo el movimiento circular en esa clase. Y ya a partir de la próxima semana, que vendría siendo la semana del 17 al 21 de mayo, esa semana es solo para que ustedes puedan estudiar, ya hagan consulta de las actividades que están subidas a la plataforma, así que tiempo tenemos de sobra. Bien, eso quería comentarles en esta clase. ¿Tienen alguna pregunta extra? Yo por mi parte no, profesor. Yo por mi parte Ya. tampoco, profe, gracias. Ok, solo comentarles que la tarea obviamente tienen que subirla al ambiente de aprendizaje, como van a trabajar sobre el mismo documento que se los voy a compartir ahora en el chat para que lo puedan tener al tiro, se los voy a compartir. Denme un segundito. Obviamente recuerden que tienen que que trabajen en el documento porque tienen que hacerlo sobre el mismo, lo guardan como documento en Word y después también lo guardan como documento PDF. Y recuerden que a la plataforma se tiene que subir en formato PDF. ¿Ya? Profesor, Ya, ¿le ahí va a cambiar la fecha el encabezado? No, pues si la fecha de entrega de la tarea es el 25, la prueba es el 27. Ah, no, perfecto, no, pero ahí le cambió la fecha del encabezado que es del 25. Martes 25 de mayo hasta las 18 horas. Ya, vale, profesor. Gracias. Tiene que estar en el computador. Ya. ¿Quién tomó esa foto? Mi hermano. Pablo, ¿tienes alguna pregunta? Ya. Ahí está, en el chat de la videollamada para que puedan descargar el laboratorio. Cualquier dificultad que puedan tener en la medición, obviamente nos comunicamos por Teams, me escriben un chat o hacemos una videollamada y vemos cómo solucionarlo, ¿ya? Porque es importante que vayan viendo cómo les va y alguna dificultad que puedan tener. En mi álbum de matrimonio. Pablo, ¿tienes alguna pregunta? No. Bien, entonces, si no hay más, ok. Clarisa, ¿Aló? Clarisa, podemos ver ahora la pregunta, aprovechemos este tiempo. ¿Me puedes decir cuáles son los ejercicios que tienes alguna dificultad y lo podemos ver al tiro? Clarisa, ¿estás por ahí? Aló, profe, sí, no andaba con audio, lo busqué rápido. Profe, ¿me ¿Me escucha? puede... Sí, te escucho. Ya. Dime nomás. Ok, es de la primera actividad. Eso del rectilíneo. Movimiento rectilíneo. Ok, Sí. ¿qué ejercicio? Sí, profe, porfa. Es el 5 y el 8 y el 10. Las tres no pude hacer. ¿Tienes la introducción? Que no sabría cuál es... Como están, salen El salen 5, distintos. sí, el 5 es de la actividad que dice de una prueba técnica de control de un automóvil Porsche. Ya, perfecto, lo tengo. Lo tengo. Vamos con ese primero. ¿Ya? Ya, gracias.
Lo tengo. Vamos a resolver entonces la pregunta que tiene la compañera respecto del movimiento rectilíneo uniforme. Denme un segundito para... Ok. Bien. El enunciado dice, en una prueba técnica de control, en un automóvil Porsche de modelo Cayman S, se registra que alcanza los 0 a 160 km por hora en un recorrido de 240 metros. ¿Cuál es aproximadamente en metros sobre segundo cuadrado la aceleración desarrollada por el motor de Porsche? Entonces, para desarrollar este ejercicio, vamos a considerar nuevamente la estructura que estamos llevando a cabo. Lo primero que decía la estructura era que debíamos seleccionar qué tipo de movimiento es. Como pregunta por la aceleración, y suponemos que el Porsche se está moviendo en una línea recta, estamos ante un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Ese movimiento rectilíneo uniforme acelerado tiene tres ecuaciones. La primera dice que la velocidad alcanzada va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La segunda dice que la posición final alcanzada es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la tercera dice que la velocidad al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la posición final menos la posición inicial. El tercer punto, y lo voy a colocar con otro color, establece que identifiquemos más o menos un dibujo de lo que está planteado en el enunciado. Entonces dibujamos una línea recta sobre la que se mueve este Porsche, porque asumimos que se estaba moviendo en línea recta. Hacemos la línea recta, dibujamos un auto, ahí está el auto, parte desde cero, parte de una velocidad inicial de 0 metros por segundo, parte desde una posición inicial de 0 y se mueve, obviamente, con una aceleración. Va a acelerar, que no tengo idea cuánto acelera. Luego pasa a un segundo estado, este auto, donde lleva una velocidad de 160 kilómetros por hora. Eso es lo que dice el enunciado. Y en ese punto donde lleva 160 kilómetros por hora, ha recorrido 240 metros. Y eso es lo que tengo. Entonces tengo un instante inicial y tengo un instante final. ¿Ok? Luego, tengo qué tipo de movimiento es, las ecuaciones que describen ese movimiento, un esquema de la situación planteada. Como cuarto punto, identifico cuáles son los datos. Y los datos van de la mano un poco con el dibujo. Tengo una velocidad inicial de 0 metros por segundo. Tengo una posición inicial de 0 metros. Tengo una velocidad final. Tengo una posición final de 240 metros. Y tengo una velocidad final de 160 kilómetros por hora. Pero cuando me piden aceleración, lo ideal es siempre transformar los 160 kilómetros por hora a metros por segundo. Y eso lo hago dividiendo el valor en 3,6 para llevarlo a metros por segundo. En algún momento ya explicamos que para pasar de metros por segundo a kilómetros por hora se multiplicaba por 3,6 y al revés se divide en 3,6. Entonces los 160 lo dividimos en 3,6 y eso me da 44.44 metros por segundo. Y ahí tengo la velocidad final. Y como quinto punto, empiezo ahora recién con el desarrollo matemático. Debo ver cuál de estas tesis me permite llegar a la respuesta. Y en este caso, la
ecuación que me sirve es la tercera. Y ahora les explico por qué me sirve la tercera ecuación. Me sirve porque no conozco el tiempo. Yo no sé cuánto tiempo se demora en ir desde el punto 1 al punto 2. Solo conozco la velocidad y las posiciones. Entonces, si yo quiero calcular la aceleración y no conozco el tiempo, debo utilizar la ecuación independiente del tiempo. Entonces decimos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por x menos x0. Y desde esta ecuación tengo que despejar la variable a. Tengo que hacer un despeje matemático. Entonces, como lo que hago es hacer cero todas las variables que son cero. Y son cero la posición inicial y es cero la velocidad inicial. Entonces me queda simplemente v cuadrado igual a 2 veces la aceleración por la posición. Y desde aquí despejo la aceleración. Puedo reemplazar los valores y despejar. Entonces la velocidad final son los 44.44 metros por segundo al cuadrado. Y esto va a ser igual a 2 veces la aceleración por la posición alcanzada, que son los 240 metros. Entonces multiplicamos, elevamos al cuadrado, el 44.44, eso da 1974.91 metros cuadrados segundos cuadrados, y esto es igual a 2 por 240, que son 480 por A. Recuerden que se pueden mezclar los valores y se mantiene la letra. Y ahora el 480 pasa dividiendo. Entonces, 1974,91 dividido en 480 va a ser igual a la aceleración. Entonces se eliminan los metros y queda metros sobre segundo cuadrado, que es el valor de la aceleración. Entonces la aceleración es 4.12 si lo aproximamos. 4.11 va a depender de la cantidad de decimales. 4.1 en general. Entonces esta sería la respuesta correcta. Bien, entonces ese era el camino que había que tomar, Clarisa. No sé si te queda un poco más claro y al resto igual le queda un poco más claro este desarrollo. Sí, profe. Ahora sí, gracias. Bien, voy a sacar un pantallazo. Vamos a mantener el desarrollo. Lo voy a colocar como imagen. Ahí. Y lo compartimos. Ahí lo compartí como texto en el chat. O sea, como imagen en el chat. Clarisa, ¿tiene alguna otra pregunta? Sí, que por podamos favor, revisar? profe. Sí. Es el 8, bueno, le indicó es la aceleración para los últimos 20 segundos. Puede, y ahí aparece el gráfico. El plano cartesiano, sí. Ya. Ok, ahí lo tengo. Un segundito. Bien, lo compartimos. Entonces aquí tenemos un análisis gráfico y lo primero que debemos entender es que el gráfico es de velocidad versus tiempo, porque aquí tenemos la velocidad y aquí tenemos el tiempo. Y nos hablan de los últimos 20 segundos y queremos calcular la aceleración. Entonces recordamos que si nos piden la aceleración en un gráfico velocidad-tiempo, significa que estamos ante un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Y este movimiento, bueno, tiene las tres ecuaciones. Si tomamos la ecuación B igual V0 más aceleración por tiempo y despejamos la aceleración de esta ecuación, nos queda que la velocidad final menos la velocidad inicial dividido en el tiempo es igual a la aceleración.
Entonces, con esta aceleración, yo voy a poder, con esta ecuación, perdón, de la aceleración, voy a poder calcular la aceleración en este último tramo, porque los 20 segundos se refiere de los 60 a los 80, y en función de los datos del gráfico se refiere a este último tramo que está acá, a esta línea que vamos a colocar en color rojo. Entonces, desde este gráfico yo debo obtener cuáles son los valores de la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo. Como el cuerpo está inicialmente en los 60 segundos, ese es el inicio, y el final son los 80 segundos, debo considerar en este instante, aquí, qué velocidad tengo. Y la velocidad que tengo en ese instante es de 16 metros por segundo. Por lo tanto, en ese punto, la velocidad inicial del movimiento son 16 metros por segundo. La velocidad se ve en el eje vertical y el tiempo se ve en el eje horizontal. Luego, en el instante final, que es los 80, ¿qué velocidad tiene? El cuerpo no tiene velocidad, está en cero. Entonces acá en el instante final tiene 0 metros por segundo, porque toca el eje del tiempo, entonces llega a la velocidad cero, se detiene por completo. Entonces, ¿qué puedo inferir? Que el objeto se estaba moviendo a 16 metros por segundo, frenó hasta llegar al reposo, y para pasar de 16 a 0 demoró 20 segundos. Porque de 60 a 80 hay 20 segundos de tiempo. Por lo tanto, si yo tengo esto, la velocidad final van a ser 0. La velocidad inicial son los 16 metros por segundo. Este orden no puede cambiar, ¿ok? Y el tiempo son los 20 segundos. El orden de la ecuación no cambia, no puede cambiar, tiene que seguir el orden que está definido. Entonces quedaría menos 16 dividido en 20. Y menos 16 dividido en 20 es menos 0.8 metros sobre segundo cuadrado. Lo que es correcto porque, es correcto que me dé una aceleración negativa, porque recuerden que la aceleración negativa implica un movimiento de frenado. Eso me quedó junto, se lee muy mal. Implica un movimiento de frenado. Y ahí tendríamos la respuesta de la aceleración en ese último tramo, en los últimos 20 segundos de movimiento del objeto. Ah, ok, profe. Yo lo estaba tomando mal, yo lo estaba considerando los 20 segundos. No lo analicé los últimos 20 segundos. Perfecto. ¿Ok? Entonces, lo vamos a compartir en el chat como una imagen para que lo puedan tener y lo tomen como referencia, como un ejemplo. Ahí sí. Ahí estamos, Clarisa. ¿Eran dos ejercicios? Me queda uno, por favor. Ah, le queda uno. Ya, ¿cuál Sí. era? Es un vehículo marcha a 20 metros por segundo. ¿Cuánto recorre en kilómetros en 3 horas? Ah, perfecto. Lo tengo. Lo compartimos de inmediato. Bien, siguiendo con la estructura con la que estamos resolviendo los ejercicios, lo primero es identificar qué tipo de movimiento tenemos. Hay un vehículo que no cambia de velocidad. Su velocidad siguen siendo los 20 metros por segundo. ¿Cuánto recorre en kilómetros en 3 horas? Bien, estamos ante un movimiento rectilíneo uniforme, porque en ningún momento el enunciado nos dice que el cuerpo va a cambiar de velocidad. Por lo tanto, si no cambia de velocidad, va a tener siempre el mismo valor. Y es un MRU, velocidad constante. En el MRU tenemos una única ecuación, que X es igual a X0 más V por T. Si hacemos el análisis del movimiento, hacemos una línea recta, dibujamos un vehículo nuevamente,
se está moviendo con una velocidad constante de 20 metros por segundo, asumimos que parte de una posición inicial de 0, porque desde ahí se comienza a ver el movimiento, y me están preguntando que va a pasar un tiempo de 3 horas. Y quiero saber, en ese tiempo, en qué posición se encuentra ese automóvil. Entonces tengo una velocidad constante, tengo un tiempo, tengo el cambio de posición que tiene que realizar. Si hacemos un análisis de los datos, tengo la velocidad constante, que es de 20 metros por segundo, que esa no cambia en todo el trayecto, parte de una posición inicial de 0 metros, tiene un tiempo de 3 horas, pero fíjense que hay una incongruencia entre unidades de medida. La velocidad está en metros por segundo y las 3 horas están en horas, y por lo tanto no se pueden unir. Si la velocidad está en metros por segundo, el tiempo tiene que estar en segundos. Entonces 3 por 3600 son 10.800 segundos. Pasamos de aquí para allá multiplicando por 3600. Y quiero calcular X. ¿A qué distancia llega? Entonces tomamos la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, que es la única, y es la única que me va a permitir resolver. La posición inicial asumo que es 0, entonces quedaría simplemente que X es igual a V por T. Por lo tanto, X va a ser la rapidez, que son los 20 metros por segundo, por el tiempo, pero en segundos. Y ese segundo se va con ese segundo y multiplicamos 20 por 10.800. Y eso da que recorre 216.000. Acuérdese que, profe, en kilómetros el resultado. Sí. Y ahora lo dividimos en 1000. Entonces, si eso lo dividimos en 1000, o lo multiplicamos por 1 dividido en 1000, eso va a quedar en 216 kilómetros. Muchas gracias. Ahí estaría. Entonces la respuesta es esta. 216 kilómetros. Otro camino, como el compañero estableció que eran kilómetros, era transformar los metros por segundo a kilómetros por hora. Y ahí en ese caso tenían que multiplicar el 20 por 3,6. Y lo pasan a kilómetros por hora, lo multiplican por las 3 horas y les debería dar 216 kilómetros. Ahí yo tengo esa duda, profe. ¿Por qué se multiplica por 3,6 o se divide por 3,6 como en el ejercicio anterior? Acordémonos de transformación de unidades. Porque yo hago la transformación doble. Por ejemplo, 160 kilómetros por hora, eso es por 1000 metros dividido por 1 kilómetro, por 1 hora dividido por 3600. Pero usted dice dividirlo por 3,6 nomás, así a seca. Sí, mira, 1 hora tiene 3600 segundos, como tú dices. Y acá 1 kilómetro tiene 1000 metros. 1000 metros, sí. Ya, pues, esto se transforma en 1 dividido en 3,6. El 1000 dividido en 3600. Pero ahí no me da 3,6. ¿O sí? No, se transforma en 1 dividido en 3,6. Esta fracción, esta multiplicación. Eso se transforma en 1 dividido en 3,6. Sí, pues, sí. Entonces, sí. Entonces los 160 lo multiplicas por 1 y lo divides en 3,6, que es lo mismo que 160 dividido en 3,6. Claro, ahí tenemos los segundos, la hora. Y en kilómetros en metros, después se divide por 1000 igual. No. Es que son dos cosas distintas. Una cosa es la velocidad. Sí, mira, esta es la velocidad. La velocidad, si tú tienes kilómetros por hora, la multiplicas por 1000 y la divides entre 1600. Pero al multiplicarla por 1000 y dividirla entre 1600, es lo mismo que la dividas en 3,6. Y al revés, para pasar de metros por segundo, es al revés, porque tú dices 1000 metros son 1 kilómetro, entonces 3600 segundos son 1 hora. Entonces aquí queda claramente que eso, 3600 dividido en 1000, es 3,6. Entonces multiplicas el 20 por el 3,6, porque el 3,6 no queda abajo, queda arriba. Entonces acá se multiplica y aquí se divide. Sí. Es como... claro, lo que pasa es que yo lo hacía, por ejemplo, en la primera, 1000 dividido
dividido por 3.600 y no me da 3,6 por eso. No, es que no te va a dar 3,6, te da 1 dividido en 3,6. Claro. Y ahí el 160 se multiplica por 1 y ya. se divide en 3,6. Ya, En el otro caso, un poco acá, tonta la pregunta, pero no, está bien. No, está bien. No es tonta. Es súper lógico porque, claro, uno dice, oye, ese 3,6. Claro, es que uno se salta para saltarse esta transformación y se da cuenta que siempre es así, po. Siempre el 1000 y el 3600 están. Entonces, en una se multiplica porque el 3600, el 3,6 queda arriba y en la otra se divide porque el 3,6 queda abajo. Así que no, súper válido, súper bien. Bien, buen análisis. Ya. Listo. Ahí estaríamos entonces, Clarisa. Esas eran las 3 dudas que tenía. Espero que Sí, profe, le gracias. haya quedado claro. Ok, vamos a sacar un pantallazo entonces a este ejercicio y lo vamos a compartir para que lo tengan ahí en el chat y quede ahí el registro y lo puedan después revisar estos desarrollos. Bien, entonces sirvió las dudas que tenía Clarisa principalmente para hacer un repaso del movimiento rectilíneo. Así que súper bien. Hicimos un análisis gráfico para calcular la aceleración, hicimos un movimiento rectilíneo uniforme y un acelerado. Bien, solo desearles que tengan una excelente jornada. Nos veríamos nuevamente el día jueves y el jueves vemos el movimiento circular que es el último movimiento. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, profe, profesor, que esté bien. gracias. Buenas noches.